la segunda mesa de esta jornada, donde vamos a tener la visión, si antes era una parte más quizá clínica, vamos a tener la visión más de la administración. Vamos a hablar de sostenibilidad económica y vamos a hablar también de sostenibilidad medioambiental. Para ello me acompañan Laura Fernández Concellón, ella es la directora técnica de Asistencia Sanitaria del Servicio de Salud de Castilla y León, es especialista en medicina familiar y comunitaria y en medicina de urgencias y emergencias, con máster en dirección médica y gestión clínica. Ha ejercido durante más de 20 años como médico de urgencias hospitalarias en distintos centros de Castilla y León y desde 2023 es directora técnica de Asistencia Sanitaria, como decía, del SACIL, con responsabilidad sobre la coordinación de atención primaria, hospitalaria, urgencias y la actividad concertada de este sistema sanitario autonómico. También nos acompaña Julio Pascual, es el director médico del Hospital 12 de Octubre de aquí de Madrid. Él es nefrólogo con 35 años de experiencia en hospitales como el Ramón y Cajal, el Hospital del Mar en Barcelona y el propio 12 de Octubre. Ha desarrollado numerosos proyectos de investigación en nefrología con más de 400 publicaciones y ha formado parte de las juntas directivas de la Sociedad Española de Trasplante y de la Sociedad Española de Nefrología, además de participar en grupos nacionales e internacionales de guías clínicas de nefrología y de trasplante renal. Ana Belén del Prado, que es la directora de compras de la Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, es licenciada en Ciencias Químicas, con máster en la Health Economics por la Universidad Pompeu Fabra y formación de posgrado en el IS y en el IE, y desde julio de 2024 tiene el mencionado cargo. Anteriormente fue su directora médica del Hospital Universitario Ramón y Cajal y su directora de Gestión Económica del Hospital Universitario La Paz, además de haber ejercido también en la industria farmacéutica. Y por último, Luis Vargas, que es el Country Manager de Fresenius Medical Care, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid, máster en análisis financiero por la misma universidad y tiene un Executive MBA por ESADE. Cuenta con más de 27 años de experiencia en la gestión empresarial en el ámbito multinacional desde 2008. Ocupa puestos de dirección financiera y general en empresas del medical device, asistencia sanitaria y teleasistencia. Y desde mayo de 2023 tiene el mencionado cargo. Bueno, bienvenidos a los cuatro a este plato de redacción médica. Vamos a comenzar con este debate que, como digo, enfoca al ámbito de la administración. La primera pregunta sería cómo garantizar que la atención al paciente de diálisis mantenga una calidad excelente desde el punto de vista de la administración, que mantenga un precio justo, un precio sostenible y que resulte pues, de esta manera equilibrado para todas las partes. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Pues es difícil, yo siempre hablo que eso es la cuadratura del círculo, que es lo que estamos buscando siempre, ¿no? Por una parte, y cómo estamos intentando conseguirlo desde la agencia es escuchando a los profesionales, creando pues, comités de expertos para la elaboración de, claro, a través de la compra pública, ¿no? De la licitación pública, cuando intentamos dar respuesta, ¿no? A nuestros pacientes, ¿no? En este caso, y a través de la compra de la licitación en expedientes, siempre aunamos, por un lado, la visión del profesional sanitario, de los facultativos especialistas, expertos, en este caso en nefrología y en diálisis, ¿no? Dentro de lo que es la elaboración de los expedientes, también los pacientes, escuchar también la voz de los pacientes, porque es importante, ¿no? Hoy en día, y por supuesto también hay que juntar otras de las cuatro, digamos, patas que yo siempre veo, componentes, siempre por supuesto los proveedores, y en ese sentido también nos sentamos, ¿no? Con ellos, con todos, para asegurarnos, ¿no? Que lo que estamos elaborando tiene la calidad técnica y de alguna manera los avances tecnológicos y también desde un punto de vista económico. Y por último también tenemos en cuenta el sistema sanitario, tanto desde la perspectiva hospitalaria como desde la perspectiva del Servicio Madrileño Salud, ¿no? La Dirección General Asistencial, por ejemplo, colaboramos con ellos muy estrechamente en todos estos expedientes para darle la calidad suficiente, ¿no? Entonces yo creo que sí, hoy en día tenemos muchos mecanismos para tratar, al menos en teoría, ¿no? Muchas veces el papel lo soporta todo y luego hay que ver también la parte práctica, que seguro que debatiremos luego aquí, ¿no? Pero sí que efectivamente intentamos incorporar pues, criterios de calidad, resultados en salud, satisfacción de pacientes, de manera que pues, sí que podamos lograr, ¿no? ese objetivo, que es difícil, que ya adelanto que efectivamente lo intentamos. Y en ese sentido, ¿cuáles diréis que son los principales retos a la hora de elegir qué servicio contrato, cómo lo contrato, qué estándares de calidad, qué pliegos técnicos y administrativos planteo? Bueno, pues nos fijamos también mucho qué hay en el mercado, ¿no? Quiero decir, cuando elaboramos todo ese expediente, ¿no? También otras experiencias de otras comunidades autónomas, también revisamos si hay algún hospital, en nuestro caso de la Comunidad de Madrid, que ha sacado un expediente similar, ¿no? Y qué resultados ha tenido, ¿no?
porque al final lo que estamos diciendo, ¿no? El papel nos soporta, pero sí tenemos las experiencias de nuestros profesionales, de cómo ha resultado, ¿no? esos pliegos, ¿no? Que han incorporado, ¿no? Pero bueno, sí que evidentemente intentamos incorporar todo lo que estamos diciendo, ¿no? El pliego de prescripciones técnicas, todos los criterios de calidad mínimos que necesita nuestro paciente, ¿no? Qué innovación tecnológica, qué recursos humanos necesitan incorporar, ¿no? Para estar bien atendidos, qué medicación, o sea, que efectivamente intentamos incorporar en esos pliegos y en los criterios de valoración pues todas aquellas calidad o cuestiones técnicas de innovación, de atención sanitaria, ¿no? De sostenibilidad económica también, ¿no? Importante, ¿no? para bueno, dar respuesta, ¿no? A todo ello. Bueno, gracias por la invitación. A ver, para Fresenius, la verdad es que nos encontramos en España, yo diría que es uno de los países con un mercado más competitivo, ¿no? Desde un punto de vista de la diálisis extrahospitalaria. El hecho de que la concertación pública sea muy activa en todo el territorio hace que los proveedores que prestan el servicio realmente incorporen los niveles de técnica, tecnología y protocolos asistenciales, yo diría, últimos que hay en el mercado, ¿no? Es verdad que queda mucho por hacer, es verdad que la industria tiene que innovar, es verdad que tenemos que incorporar esa innovación, pero sí que es verdad que poco a poco estamos percibiendo un compromiso por parte de todas las administraciones, porque además se ha dado la confluencia de que en España se están licitando gran parte de los servicios de diálisis extrahospitalaria a la vez. Han coincidido que se han puesto sobre la mesa gran parte de las comunidades autónomas licitando los servicios. Y sí que hay una buena percepción de incluir criterios de calidad y de valoración subjetiva también por parte de los profesionales, que son los que realmente entienden qué es lo que significa, ¿no? un servicio de calidad frente a uno que no lo es, ¿no? Entonces, a día de hoy podríamos decir, yo creo, yendo sobre el tema de lo competitivo que es el sector en España, ¿no? Respecto a Europa y yo diría a nivel mundial. Estamos viendo licitaciones que rondan precios que se sitúan en torno a 170, 220 euros por tratamiento. Eso nos está dando rangos de tratamiento anuales por paciente de 26.000 a 33.000 euros. Si lo pasas a horas efectivas de tratamiento, estamos diciendo que el coste de la diálisis en España extrahospitalaria se sitúa en torno a 35-45 euros por hora. 35-45 euros por hora, todo incluido. Cuando digo todo incluido depende efectivamente, hay comunidades en esos 45 que incorporan la medicación hospitalaria dentro del tratamiento, otras que no. Pero toda la tecnología, el equipamiento médico, los profesionales sanitarios están incluidos en ese precio. Entonces, sinceramente creo que en relación a la sostenibilidad, España se tiene que sentir muy orgullosa de dónde se encuentra en este momento en la diálisis. ¿Desde Servicios de Salud como el de Castellón? Pues hombre, evidentemente es una cuestión en la que estamos condenados a entendernos, quiero decir, porque los sistemas públicos de salud que tenemos la obligación de prestar la asistencia sanitaria, la tenemos que hacer o bien con medios propios o bien con medios externos. Y cuando tú no llegas o no tienes la capacidad por la dispersión o la extensión, como es el caso de la Comunidad de Castilla y León, recurrir y tener esa posibilidad de un centro externo con todas las garantías como si lo estuvieras haciendo tú en tu casa, porque así se exigen los pliegos cuando se licita, pues hombre, es una tranquilidad muy grande la que nos da a las administraciones a la hora de gestionar. ¿Y esto desde el ámbito hospitalario? En primer lugar, gracias por la invitación, que agradezco especialmente en mi doble condición de director médico ahora y de nefrólogo. O sea que si estuviéramos aquí hablando de hemodinamia cardíaca, pues yo sabría más o menos 4 cosas desde la dirección, pero esto me lo sé desde hace muchos años, lo he visto evolucionar además. Desde los hospitales tenemos que distinguir fundamentalmente 2 cosas que aquí de momento no se han distinguido. Una es la concertación de los servicios extrahospitalarios, es decir, no me caben mis pacientes en mi unidad y los externalizo a un centro fuera, y luego la compra de servicio, que es como me gusta llamarlo a mí, dentro del hospital. Material, máquinas,
dializadores, etcétera, etcétera. Y en eso hay tanta modalidad, tanta variabilidad de unos sitios a otros, ya no digo de unas comunidades a otras, sino dentro incluso de Madrid, que yo creo que uno tiene que tener claro el análisis que debe hacer de ambas cosas. Y ambas cosas son diferentes. Una cosa es que yo concierto con los centros de fuera y desde el hospital a veces vemos con cierta preocupación cómo por una mínima cantidad económica pueden vencer licitaciones, compañías que tú sabes, porque llevas muchos años en esto, que por 50 céntimos de euro por sesión se están llevando un concurso y no te ofrece exactamente la misma calidad, ¿no? Yo entiendo, porque ahora estoy del otro lado, entiendo las cuentas, y entiendo la dificultad presupuestaria siempre, y si hay una diferencia relevante en el precio, eso tiene que contar mucho. Pero es que a veces son céntimos, y eso tenemos que vigilarlo un poco y tenemos que hacer pliegos potentes que primen la calidad a un precio sostenible. En Madrid, yo estoy de acuerdo, aunque parezca mentira, un director médico de acuerdo con un country manager de Fresenius, con que, bueno, la tarifa lleva muchos años hasta cierto punto en el congelador y en otras comunidades autónomas yo creo que Fresenius gana el dinero que necesita para ser rentable en Madrid, para entendernos. Nunca llegará a esas tarifas probablemente porque en Madrid es que somos sostenibles, austeros y nos gusta, pero nos gusta mucho la calidad en el tratamiento. Entonces ese balance, que es lo que tú decías, ¿no? La cuadratura del círculo que decía Ana, desde los hospitales lo tenemos muy claro que tenemos que luchar por ello. Al margen de que seamos administración, nuestros enfermos son muy frágiles y necesitan estándares de calidad muy, muy altos. Son como la sala blanca del tratamiento general. Entonces no es lo mismo un paciente que viene, que se hace un tratamiento, que se lo resuelve, se opera de algo, ya no lo ves más. Estos es que nos lo llevamos en la mochila años y años y años y merecen unos estándares muy potentes. Y luego está la compra de la propia diálisis del hospital. Pliego diferente y yo, desde luego, abogo aquí porque hagamos compra de servicios globales. No la lista de la compra, compro dializadores, líneas, tal, unas de un sitio, otras del otro, las agujas de Pepito, que me sale un poco más barato, incluso un poco de todo para que mi unidad sea una especie de muestrario. No, hombre, vamos a elegir cuál es la tecnología que queremos y compremos un precio cerrado por sesión que al final me va a ahorrar dinero. Eso es lo que hemos hecho el 12 de octubre. Desde hace ya un par de años estamos ahora por renovar eso. Veremos si la agencia hasta qué punto nos deja autonomía o vamos todos a una. Y yo espero que podamos incluso exportar ese modelo de compra por servicio a un precio ajustado que además contiene servicios auxiliares, de formación, de desarrollo, de tecnología. Bueno, yo por incidir también en lo que está diciendo Julio, la sostenibilidad muchas veces, efectivamente, no se trata solamente de tarifa, que muchas veces se piensa en eso, sino también en el retorno, pues, de manera directa e indirecta, ¿no? del servicio que se presta. Fundamental para la sostenibilidad que los proveedores incluyan en la prestación la última técnica y la última tecnología. Me hace mucha gracia que ahora se está implementando en Estados Unidos la hemodiálisis online, que lleva muchos años ya en España y sin embargo se está implementando en Estados Unidos ahora. El 80% de los pacientes que tratamos en las clínicas ya tienen esa técnica con beneficios demostrados con el SHOL primero y con el CONVINCE más tarde en mortalidad, en hospitalización. Todo eso al final redunda en una sostenibilidad del sistema. El seguimiento exhaustivo de los protocolos asistenciales que antes la doctora Baró mencionaba es fundamental, un seguimiento sistemático, riguroso. Nosotros seguimos 25 indicadores clínicos, eso no se puede menospreciar. La inteligencia artificial es verdad una herramienta, no es un fin, es una herramienta que se pone a disposición del... Una cosa que me preocupa en relación a la inteligencia artificial, efectivamente, a lo mejor es la distinta velocidad de incorporación de inteligencia artificial por parte de los participantes, ¿no? de esto.
Porque claro, Fresenius es una multinacional grande, es, yo diría, la líder mundial, cuenta con 3.600 clínicas en todo el mundo, más de 300.000 pacientes, la N es muy grande, desarrolla modelos predictivos de inteligencia artificial, pues ahora ha desarrollado uno de mortalidad a 2 años, fracaso de fístula a 6 meses, el modelo de anemia que ha reducido el consumo de EPO. Otros no sabemos en ese sentido cómo van, ¿no? Entonces también yo creo que es un reto para el sistema integrar esos modelos de inteligencia artificial que están saliendo, que no se los queden unos jugadores, sino que a su vez se universalicen hasta cierto punto, ¿no? Y luego ya por último el tema de acercar el tratamiento al paciente. Yo creo que eso no tenemos que, efectivamente hablábamos del hospital, agudos, y también la parte al final esto se trata de una enfermedad crónica, ¿no? Entonces acercar el tratamiento al paciente con centros de proximidad en donde se sienta el paciente acompañado, a gusto, al final es su segunda casa, pues es fundamental, ¿no? Sí, por supuesto. Pues yo por añadir, ¿no?, a lo que han comentado mis compañeros, hombre, sí que la Comunidad de Madrid, los servicios sanitarios especialmente, tiene mucho cuidado con la elección de los criterios de calidad y sí que se está abogando por pues dar mayor puntuación a criterios de calidad que económicos y en muchos servicios sanitarios, estoy hablando específicamente, se está haciendo así, a la vista está recientemente el de terapias respiratorias y otros servicios que hemos lanzado desde la agencia, que también llevamos solo un año, con lo cual pues tampoco hemos tenido mucha trayectoria todavía, pero sí que se está abogando por esos criterios de calidad. Sí que me parece importante aquí, y de la mano de los profesionales y con los proveedores, llegar a indicadores clave, ¿no?, de salud, ¿no?, que yo creo que incorporarlos en los expedientes es muy interesante, porque, sobre todo porque el seguimiento yo creo que también es muy importante después. Quiero decir, muchas veces hacemos mucho esfuerzo por hacer el expediente de licitación, pero nos olvidamos del seguimiento, de esos indicadores de calidad, de esos indicadores de resultados en salud, indicadores de paciente que estén, por supuesto, con consenso, ¿no?, en la sociedad específica, ¿no?, evidentemente científica, pero que sí que es muy importante que trabajemos en ello y que a veces nos olvidamos. Hacemos mucho esfuerzo en el expediente, pero no en el seguimiento posterior. Y yo creo que sí que debemos trabajar mucho en esos indicadores, en esas licitaciones y publicaciones que tenemos pendientes muchas comunidades autónomas, ¿no?, y entre ellas Madrid, ¿no?, en incorporar todos esos indicadores, ¿no?, de resultados en salud de los pacientes, que realmente ya sean fáciles de medir, porque luego tenemos siendo mucha dificultad en el seguimiento, ¿no?, que realmente den una orientación sobre pues, lo que estamos diciendo, que realmente hay un retorno, ¿no?, luego para el paciente o para el sistema sanitario en cuanto a pues, efectivamente frecuentación de urgencias, ingresos hospitalarios, pero que realmente nos ayude, ¿no?, y que realmente lo podamos hacer un seguimiento fácil, porque tampoco de nada sirve incorporar todos esos indicadores o todas esas innovaciones y luego el seguimiento a lo largo de los años del contrato no se puede hacer, ¿no? Entonces, sí que hay que tener en cuenta que desde luego Madrid yo creo que ha demostrado desde muchos años la libre elección. O sea, sí consideramos que el paciente tiene el derecho de libre elección, y eso está claro, ¿no?, con el área única y la proximidad. Y sí que atender, efectivamente, el paciente tenga la opción de, oye, acercarse a ese centro de alguna manera más próximo. Yo creo que eso es importante porque efectivamente estamos hablando de enfermos crónicos. Quiero decir que tienen que ir todas las semanas, 2 o 3 veces a dializarse, con lo cual, evidentemente, cuando me refiero sobre todo a centros externos, que también a los centros. En cuanto a lo que comentaba el compañero sobre cambiar, ¿no?, hacia servicios, me encanta la propuesta. Yo creo que esos son, yo siempre digo, innovadoras formas de comprar, que creo que cada vez tenemos que tender más hacia eso y por supuesto que estamos en ese interés, ¿no?, de cambiar a veces, ¿no?, cómo comprarlo, no tanto por material sino por servicio, para bueno, unificar, ¿no?, y aunar y buscar mejor eficiencias y además otros parámetros también interesantes, o sea que nosotros estaremos encantados de abordarlo de esa manera. La siguiente cuestión, de hecho, habla de eso, de sostenibilidad, que ya hemos sacado el tema en la mesa. ¿Cómo plantear que esa colaboración entre la sanidad pública y la empresa privada sea lo más sostenible posible? Se ha hablado aquí de indicadores, múltiples indicadores, inteligencia artificial. El modelo de Madrid, que también se ha visto aquí, que es el hecho de que haya una agencia de contratación que centralice las contrataciones, aunque luego los hospitales tengan también sus necesidades o sus propuestas, ya ha quedado claro. Entonces, ¿cómo se puede mantener cuál es el mejor modelo para ir avanzando en esa sostenibilidad en la contratación? Uy, si yo tuviera la respuesta a esa pregunta, vamos, tendría todo hecho. O sea, el mejor modelo depende de las particularidades de cada área
de las necesidades que se plantean en cada área, porque los pacientes son diferentes, sus realidades sociales, laborales, familiares son diferentes. Entonces, tener un único modelo, por lo menos en mi perspectiva, no es viable. No es viable porque, por ejemplo, vuelvo a decir, Castilla y León, una comunidad enorme, probablemente creo que es la segunda más grande de Europa, con 11 áreas sanitarias, 14 hospitales, una población súper dispersa, súper envejecida. Pues lo ideal es lo que se ha comentado además en la mesa anterior, es de no tener que llegar a eso. Pero cuando llegas y tienes que facilitar la accesibilidad de la prestación, te encuentras, y se ha comentado también antes, y entra dentro de la sostenibilidad medioambiental, con el problema del acceso, el transporte, el acompañamiento, la proximidad o lejanía de un centro de referencia en caso de descompensación, porque es verdad que volvemos a hablar de pacientes crónicos que intentamos mantenerlos lo más estables posibles con este tipo de tratamientos, pero a veces se descompensan. Y tener un modelo, un circuito que te permita gestionar todas esas variabilidades dentro de cada uno de los pacientes no es fácil. Yo soy una gran defensora de la colaboración público-privada, pero aquí y en mi casa. Quiero decir que no es porque esté ahora mismo en el puesto en el que estoy, porque creo que todo es sumar. Y bueno, no quería decir eso realmente. Discúlpenme. Todo es aportar. Entonces, perdón. Todo es colaborar, cada uno desde su posibilidad de gestión o de... Me ha encantado lo del contrato por servicios, o sea, es que yo creo que es a lo que vamos. Y en terapias respiratorias, nosotros que hemos licitado hace nada, es una cuestión que hemos valorado y incluido. Entonces, esto va cambiando tan rápido, las tecnologías van cambiando tan velozmente, se incorporan nuevas cuestiones como la inteligencia artificial, que no hemos estado comentando antes en la pausa, que el modelo no puede ser tampoco rígido, tiene que ser flexible, con el suficiente margen de modificación y de incorporación de todas las innovaciones. ¿Por qué? Porque tienes que garantizar la atención al paciente con la mejor de las evidencias, la mayor de las calidades y siempre como si hubiera sido dentro de tu propio sistema público. Desde la empresa privada, este ámbito, ¿cómo se valora y sobre todo la posición que transmiten desde, por ejemplo, desde la Junta de Castilla? No, yo creo que al final todos en el fondo estamos de acuerdo. A ver, defendemos una prestación de calidad y que se elija al proveedor que garantice esa calidad. Ese es el modelo de concertación que queremos. Lógicamente, los mecanismos de concertación tienen que salvaguardar eso, minimizar las posibilidades de fallo, que precisamente por céntimos, como antes aludía Julio, pues el proveedor elegido sea un proveedor que se sabe que es un proveedor de baja calidad, pero que tiene su libertad, la libertad de prestarse al concurso, ¿no? Entonces sí que los concursos y las licitaciones tienen que garantizar luego un seguimiento, y ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que se comentaba, de que efectivamente los indicadores clínicos de seguimiento de la calidad tienen que ser unos indicadores accesibles, automáticos, no manipulables, en tiempo real. En fin, todo eso te lo está dando a día de hoy la tecnología, ¿no? Y es verdad que tenemos que avanzar también en una integración, pero para eso tenemos que integrar las unidades extrahospitalarias dentro del sistema público, porque en el fondo nosotros estamos trabajando por cuenta de lo público. No estamos dentro del segmento privado, estamos trabajando por cuenta de lo público, queremos estar integrados en lo público. Y es curioso cómo hoy, en el mundo de la revolución de la inteligencia artificial, nos encontramos que todavía no somos capaces de, por ejemplo, ver un parte de urgencias de un paciente que llega del fin de semana y el lunes se ve con su nefrólogo en la clínica y a lo mejor ha pasado por urgencias y no tenemos acceso. Y estamos hablando de o no podemos pedir una prueba complementaria o no podemos...
Es decir, no podemos prescribir un medicamento, el nefrólogo que trabaja para tal y hace al paciente ir luego al centro de atención primaria a que le expidan la receta. O sea, son cosas que a día de hoy yo creo que chocan con, pues con la realidad tecnológica y que nos pone encima de la mesa unas capacidades tremendas para asegurarnos que el servicio es sostenible, la máxima calidad, tal, pero tenemos que estar integrados, ¿no? De hecho, esta cuestión va perfecto. Esto, perdóname, sí, me por parece supuesto. muy importante. Hay mucho que avanzar en la integración de los profesionales y de sus trabajos, la interoperabilidad de los sistemas de información, etcétera. Y estoy absolutamente de acuerdo con lo que dices en que formáis parte de una colaboración público-privada que cada vez es más integración en la asistencia pública que damos. Y no hay área de la asistencia sanitaria como la enfermedad renal avanzada que tenga más experiencia con esto. Es decir, que una empresa te haga cateterismos en una unidad de hemodinamia que te acaba de montar, eso tiene 4 días de evolución, tiene 5 años la más antigua. Esto ya hace más de 30 años que las unidades de diálisis extrahospitalarias funcionan, cada día tienen más calidad. Y yo recuerdo a algunos compañeros míos cuando decían, no, es que yo no me fío de la clínica, tal. Digo, pues si tiene estándares de calidad mejores y más vigilados que tu propia unidad intrahospitalaria. ¿Qué me estás contando? ¿Tú te has mirado bien cómo lo hacen? Tienen tanto miedo de hacerlo mal que lo hacen muy bien. Y entonces nosotros a veces, dentro de los hospitales, y es una lástima no haber podido estar en la mesa anterior, donde seguramente mis compañeros nefrólogos y nefrólogas lo han contado, los estándares de calidad de las clínicas son muy altos. Esto lo tenemos superado ya nadie dice, yo es que no me fío de la clínica X o Y, y si lo dicen se están equivocando. Entonces, hay que avanzar mucho en ese concepto de que al final, además, el responsable de un paciente que se dialice en la clínica X de Fresenius es el jefe de servicio del hospital que lo envía, ¿eh? No es, en el fondo, al final, Fresenius. El último responsable es el servicio de nefrología que lo está enviando. Y claro, esto, si es el responsable, tiene que tener hasta cierto punto la supervisión, el control, y se esfuerzan a veces más las propias clínicas en concertar reuniones, sesiones periódicas, revisión de indicadores, que los propios responsables clínicos de los hospitales públicos. Así que hay mucho que avanzar ahí, mucho mejorar. Efectivamente, en la mesa anterior, una de las ideas de consenso entre todos los ponentes ha sido que la calidad de los centros de diálisis extrahospitalarios es igual o mayor a la de cualquier hospital. Y de ahí viene la siguiente pregunta, que de hecho, Julio, creo que va dirigida a ti, que es precisamente como eso es así, cómo se puede optimizar esa colaboración para evitar ingresos, para evitar sobrecostes. Por ejemplo, está el tema de la prescripción que comentaba aquí, ¿no? Esa paradoja. Aquí de nuevo hay una enorme variabilidad. Hay hospitales y servicios de nefrología que trabajan codo con sus nefrólogos y enfermería de las clínicas, con una comunicación bidireccional continua, con interoperabilidad de los sistemas de la historia clínica electrónica, y en cambio hay otros que viven de espaldas. Entonces, aquí hay una enorme variabilidad y desde luego el objetivo es que los nefrólogos y la plantilla de enfermería de una clínica de Fresenius, en este caso, aquí estamos hablando, esté integrada hasta cierto punto, pueda asistir a las sesiones, si no es presencialmente sea online, pueda formarse, pueda sentirse como parte del propio servicio que está enviando al paciente, porque las clínicas en general tienen una mayoría de pacientes que provienen de un único servicio y esto hace que esto tampoco sea tan complicado. Lo que pasa es que a veces, por falta de iniciativa de las clínicas o por falta de iniciativa nuestra, siempre hay alguien que tiene falta de iniciativa para progresar. Y yo creo que tenemos las herramientas para hacerlo. Entonces evitaríamos ingresos, la comunicación fluida, tengo este paciente, le pasa esto, ¿qué opinas? Puedes tratar un paciente a distancia con un nefrólogo in situ allí, desde el hospital. Evita enviarlo a urgencias, evita ingreso innecesario. Anda, tenemos que trabajar ahí más todavía de lo que hacemos. Eso entiendo que a medida de sostenibilidad de las consejerías y los sistemas de salud sería lo ideal, ¿no? Tener esa valentía de tomar esa decisión. A ver, lo que pasa que, y es una opinión personal, yo creo que eso implica un cambio cultural muy importante, empezando por nuestros propios profesionales. Hay gente de, no sé si decir de la vieja escuela, porque a lo mejor hay gente que lleva toda la vida que tenéis una visión muchísimo más moderna, y esto está quedando claro hoy,
pero hay gente que tiene como mucho sentimiento de es que esto es mi servicio y admitir que venga gente de fuera les puede llegar a costar. Ayudaría mucho, y eso también se ha mencionado en la mesa anterior, todas esas campañas de información y de difusión para que todos los profesionales, porque aquí estamos hablando de nefrología y de enfermería de las consultas de ERCA, que son el pilar, pero hay otro tipo de profesionales, como se ha mencionado, pues toda la atención primaria, médicos, enfermeras, los trabajadores sociales, los psicólogos, que también se tienen que empapar un poco de esta necesidad de colaboración. Indudablemente, cuando la herramienta, en este caso la historia clínica electrónica, es compartida y se puede hacer una interoperabilidad, que bueno, aquí no hay nadie de salud digital, pero yo, mi experiencia en mi comunidad, salud digital es bastante reacia a difundir datos clínicos de pacientes fuera del entorno del sistema público. No sé si en un afán protector o qué, pero es que nos necesitamos, esto es una simbiosis. Y al final el objetivo último, como he dicho al principio, es darle una asistencia de calidad al paciente. Entonces, todas estas iniciativas yo creo que las tenemos que trabajar, pero más desde dentro que hacia afuera. Y si tú conciertas un servicio de diálisis a una empresa privada que te dializa tus pacientes en un centro externo, tendrás que concertar también el acceso a la historia para que el nefrólogo de esa clínica o el responsable de enfermería de esa clínica vea ese informe de urgencias del viernes pasado, que ahora tengo aquí al paciente y ¿qué hago? Le pregunto a él, a la familia, el informe en papel que me traiga. No, yo necesito acceder a esa historia. Y yo entiendo todos los cortafuegos, la protección de datos y todo esto, pero habrá que buscar maneras, yo creo que somos capaces. Hay que buscar maneras. Claro. Por ejemplo, en la lista de espera del paciente, del trasplante, pues también la petición de pruebas complementarias, pues lógicamente acordadas. Oye, tú tienes una serie de pruebas que tú, como nefrólogo de la unidad extrahospitalaria, puedes pedir, pero poderla pedir telemáticamente, con acceso al... Además, eso descarga las unidades hospitalarias de su trabajo. Claro. Entonces, y luego también explorar nuevos modelos de colaboración sin miedo, porque como puede ser la compatibilidad, ¿no?, de los profesionales que trabajan en el sector público con, en este caso, las empresas que tienen clínicas externalizadas. Porque, claro, es que cada vez es un recurso más escaso el profesional sanitario y más el nefrólogo. Entonces, efectivamente, entonces tenemos que hacer un uso de un bien escaso, ¿no?, y que además, sinceramente, yo creo que complementa, como decíamos, ese profesional tiene una visión mucho más holística, ve que se cuece la dinámica, establece juicios de valor mucho más potentes, cambia perspectivas, ni para bien ni para mal. Entonces nosotros sí que necesitamos, de hecho, que se fomente la posibilidad de la compatibilidad profesional con las empresas que en una licitación pública trabajan por y para lo público, nada más. Hay una cuestión, viendo la conexión, la necesaria conexión entre el hospital público y estos centros extrahospitalarios, son los programas de sostenibilidad en enfermedad renal crónica, en diálisis, que han desarrollado algunos hospitales públicos. ¿Se pueden trasladar estas experiencias a los centros extrahospitalarios y cómo es esa conexión entre, mira, yo hago esto, funciona, es sostenible, es eficiente? Te lo cuento, existe esa relación bidireccional. De nuevo, mucha variabilidad. Hay sitios que claramente, y esto va también de personas, que estamos en contacto unos con otros, y otros sitios pues de espaldas, mucho menos. Todas las iniciativas de sostenibilidad, nosotros desde lo público y la administración de los recursos públicos, muchas veces nos ocurre que las empresas son las que nos dan un poco la pauta de cómo se hacen las cosas más sostenibles, cómo se ahorra agua, cómo se ahorra luz, cómo se ahorran recursos para hacerlos más eficientes, y ellos al fin y al cabo tienen más másters en ESADE que nosotros. Entonces hay que también copiarles, ¿no?, cómo ellos hacen sostenible con una tarifa que por necesidad siempre es ajustada, cómo incluso sacan beneficio económico de una actividad de alta calidad. Esto lo tenemos que copiar ahí dentro también.
Eso sí, desde las unidades de contratación. Efectivamente, yo creo que cada vez se van incorporando más criterios de sostenibilidad ambiental, económica, ya hemos hablado antes también, ¿no? Pero ambiental, que es la que estamos hablando. Yo creo que sí hay un cambio de paradigma en ese sentido. Madrid mismamente el año pasado, en el 24, en abril, lanzó la Ley de Economía Circular, en el que ya nos obliga a las entidades y los entes jurídicos de administración pública a incorporar criterios ambientales en las licitaciones públicas, tanto en los pliegos de prescripciones técnicas como en los criterios de valoración, y es que nos está obligando a incorporarlo. O sea, que tengamos una formación, que estoy de acuerdo con Julio en que falta mucha formación, ¿no? También, pero no solamente de la parte de compras, que muchas veces desconocemos, ¿no?, esos criterios ambientales y por tanto no los podemos poner en valor, sino también de los profesionales sanitarios, ¿no? Cuando elaboramos los pliegos con ellos muchas veces desconocen esos criterios sostenibles o ambientales y por tanto no los tenemos en cuenta a la hora de elaborar, ¿no? Y son las propias empresas muchas veces quienes nos lo cuentan a raíz de una pregunta, ¿no?, a raíz de unas estrategias que tienen de responsabilidad social corporativa, ¿no?, memoria de sostenibilidad y este tipo de cuestiones, o huella de carbono, nos lo comentan, ¿no? Y es ahí cuando, bueno, pues indagamos un poco más y tal. Pero sí que es verdad que hay un cambio, o sea, la Comunidad de Madrid claramente con la Ley de Economía Circular nos está obligando a todos, y ahora, como yo digo muchas veces, lo difícil es aterrizarlo, ¿no? Porque, claro, expediente a expediente, ¿no?, y ahí es donde tienes que ir pues indagando poco a poco, ¿no?, con los profesionales, con los proveedores, y etcétera, ¿no?, para poner de manifiesto esa necesidad, que yo creo que está claro que además desde salud, desde sanidad, pues proteger la parte ambiental, pues que duda cabe, ¿no? Y nosotros, es bien sabido que acabamos de abrir el Hospital Nuevo, 12 de octubre, lleva un año funcionando. Os aseguro que esto, que fue en el fondo un concurso y una licitación europea, con fondos europeos de sostenibilidad, el dossier más complejo y que más nos costó fue el medioambiental. Y os aseguro que fue en el fondo el que acabó dándonos el proyecto. No estaba nadie acostumbrado, ni en mi hospital, ni casi ni en la consejería, al nivel de detalle, el número de páginas, que no fueron menos de 1000 del dossier medioambiental del Hospital Nuevo. Y gracias a pasar esos semáforos verdes por ese, valga la redundancia, estilo verde de hacerlo, yo creo que fue lo que más nos facilitó la consecución de los fondos. Y esto hay que aplicarlo en el, ya no digo micro, pues esto no es micro, pero en el mesomercado este de la diálisis, sin duda, el gasto de agua, de electricidad, de energía, de 1000 cosas, gestión de residuos, esto es clave, ¿no? De hecho, nosotros que tenemos ahora abierta precisamente la licitación de 3 centros en Castilla y León, se ha incluido un criterio que es que tengan un protocolo de gestión medioambiental y cualquier otra medida o estrategia que contribuya a una optimización del uso del agua, de gestión de residuos, de materiales y demás, porque creemos que independientemente que la norma regulatoria lo diga así y lo obligue, ya es una cuestión de concienciación. O sea, es que estamos hablando continuamente del cambio climático y se nos llena la boca. Es que lo tienes muy cerca y lo puedes gestionar de otra manera y contribuir. Y hablando de la comunidad nefrológica, hablamos de las viejas y nuevas escuelas de nefrólogos, también enfermería, puestos incluso directivos. ¿La comunidad nefrológica conoce estas medidas de sostenibilidad? ¿Hay esa sensación de que y se aplican o es algo más que quizás desde la empresa privada se puede educar más en ello con la ayuda del espacio público? En el fondo, pues como la sociedad, hay gente muy sensibilizada que se lo conoce mejor que nadie y luego los hay que están de espaldas también a eso. Yo creo que se va conociendo más. En los congresos nuestros de nefrología cada vez hay más charlas, mesas redondas y tal, con algún componente de este tipo de sostenibilidad y hay mucha gente muy sensibilizada, particularmente los más jóvenes en este sentido, como lo son de todo el asunto medioambiental, ya no solo en el ámbito nefrológico, sino en general, pero muy variable, de nuevo. Es muy variable. Y luego, en el caso de Fresenius, claro, estás hablando de una multinacional enorme. Yo diría que es el líder mundial en el tratamiento de la enfermedad renal crónica, integrada verticalmente, entonces no solamente produce, sino que luego aplica, ¿no?, los productos en tratamientos directamente con el paciente. Entonces, claro, una visión medioambiental verde para Fresenius es una visión integradora. Abarca las fábricas y abarca las clínicas.
Entonces, claro, te pierdes en las iniciativas y en la estrategia, ¿no? Cuando Julio estaba hablando para el Hospital 12 de Octubre, pues me pasaba lo mismo yo, haciendo un poco de research de lo que está haciendo el grupo a nivel mundial. Pues claro, es que primero es una prioridad para todas las empresas. Fresenius compite en el mercado internacional por la financiación. La financiación cada vez más busca sellos medioambientales. Las empresas prestamistas a las prestatarias las eligen, entre otras cosas, no solamente por responsabilidad social corporativa, sino también por criterios medioambientales. Fresenius está en el Dow Jones Sustainability Index a nivel europeo desde hace 14 años y a nivel mundial desde el año pasado, y eso te obliga a pasar por unas auditorías tremendas. Hablamos de objetivos de neutralidad de carbono para el año 2040, se sigue cómo va disminuyendo las emisiones de carbono. Por ejemplo, en el año 2024 hemos reducido con respecto al año base, que es el 2020, un 25% las emisiones de CO2. Se están trabajando con la incorporación de la ISO 50001, que es una ISO de eficiencia energética, seguimiento puramente energético, ya no la 14001 y por supuesto no la de calidad, la 9001, la 50001 en los 39 centros de producción. Fresenius tiene 39 fábricas a nivel mundial. Entonces, claro, todo eso. Luego hay iniciativas locales, que por supuesto luego a nivel local podemos hacer muchas cosas, como todo en la vida, ¿no? Entonces luego tú tienes la clínica, tienes que construir una clínica. Oye, pues vamos a construir la clínica con criterios biomedioambientales. Luz natural, ventilación cruzada, placas solares. Alcanzamos acuerdos con las comunidades de vecinos en los locales donde estamos para instalar placas fotovoltaicas, donde geotermia en solares de nueva ubicación. Quiero decir que hay muchísimas iniciativas que se pueden hacer a nivel local. Y luego el tema del agua. Cuando indagas un poquito, claro, te quedas un poco catatónico. Yo siempre voy con mucho cuidado porque yo no soy médico, yo me considero un gestor, y entonces yo a lo que dice Julio, lo que decís todos vosotros, yo me callo, tal, pero investigo mucho, ¿no? Por lo menos para estar bien informado. Claro, cada tratamiento consume entre 350 y 400 litros de agua. 350 o 400 litros de agua. Una clínica de 100 pacientes, hablamos de 5.000 metros cúbicos de agua al año. Una clínica, 5.000 metros cúbicos. Un paciente, 50, 55 metros cúbicos, un metro cúbico. Eso es lo que se consume de agua. Entonces, todas las políticas, todas las mejoras en la tecnología de producción de plantas de agua para eficientar ese consumo de agua, para producir el líquido de diálisis, hacerlo menos consumo dependiente de agua, pues son fundamentales. Pero teniendo en cuenta eso, es que cuando uno piensa que una clínica son 5.000 metros cúbicos, es que te quedas... Hemos hablado hasta este momento de sostenibilidad económica, de sostenibilidad ambiental, también de sostenibilidad de calidad asistencial. ¿Qué políticas deben priorizarse en los próximos años para que estas tres patas que son esenciales mejoren, sean más eficientes y pronto pues vayamos a hacer una diálisis más sostenible, con más calidad asistencial y también con mayor sostenibilidad económica? Bueno, pues, si me permitís, yo creo de las tres patas que tiene la sostenibilidad, yo priorizo la asistencial por una razón obvia. O sea, se ha comentado también, me siento referirme tanto a la mesa anterior, pero es que he aprendido muchísimo de todo lo que se ha comentado. Y es algo fundamental que es la prevención, o sea, ojalá no llegara a todo esto. Entonces la prevención pasa por una detección precoz. La enfermedad renal, como otros procesos crónicos, afecta en mayor medida desde el punto de vista que la población cada vez vive más tiempo. El hecho de que tú vivas más tiempo te da tiempo a tener más enfermedades y muchas enfermedades. Te puedes convertir en un paciente crónico pluripatológico. Esas enfermedades que interaccionan entre sí y que se potencian unas a otras o se descompensan unas a otras, te llevan al final a un paciente que va a vivir mucho tiempo, que va a necesitar muchos cuidados, que va a necesitar mucho tratamiento, que eso conlleva un coste, indudablemente, coste directo de atención, coste indirecto de desplazamiento, de la repercusión en la economía familiar si alguien tiene que renunciar para cuidarle a su trabajo habitual.
Y sin dudarlo, lo más importante en este caso es la prevención. Se ha comentado antes también que, bueno, que se ha llegado a un acuerdo con el Ministerio de Sanidad a la hora de incluir dentro de la estrategia pues una serie de medidas preventivas en el screening poblacional. Nosotros en Castilla y León ya lo tenemos. En el año 2018, el proyecto asistencial integrado de enfermedad renal crónica incluía ya la automatización de 2 parámetros, que era el filtrado glomerular estimado y el cociente albumina-creatinina. Hemos ido un pasito más allá y en el área de salud de Burgos se han puesto de acuerdo, que me encanta, atención primaria y atención hospitalaria, análisis clínicos, para hacer un screening poblacional con la albuminuria. De hecho, al nefrólogo del hospital le llaman el doctor de la orina y la gente por la calle le para y le dice, oiga, que yo quiero que me hagan esa prueba. Nosotros, que tenemos una población envejecida, mayores de 65, un porcentaje que ronda el 30%, con movilidades como son la obesidad, la enfermedad renal, la enfermedad cardiovascular, la hipertensión, etcétera, bueno, pues son gente muy candidata a que, como es una enfermedad silente y cuando quieres diagnosticarla a veces vas tarde. De hecho, los cuidados de enfermería, que también se han preconizado antes, tienen una labor ingente a la hora de informar los autocuidados de esas personas. Y con esos screening poblacionales, ellos, aparte de hacer un diagnóstico de un porcentaje de personas que, si no recuerdo mal, llegaron a diagnosticar un 22% de la población que hicieron la valoración de pacientes con problemas renales en estadios iniciales, evidentemente, que no se hubieran detectado hasta estadios más tardíos, por hacer un screening poblacional. Entonces, yo creo que una de las medidas de sostenibilidad asistencial es eso, esa línea, o sea, adelantarte. Y una vez que ya has llegado, bueno, pues evidentemente necesitas protocolos de actuación, que vuelvo a decir, tienen que ser internivel, primaria hospitalaria, con el concurso de los pacientes, porque el paciente tiene mucho que decir. Tenemos también la figura del paciente experto, entiendo que en otras comunidades también existirá. Nosotros tenemos una escuela de pacientes, en el portal de salud de Castilla y León pues cuelgan su información, vídeos, charlas, marchas solidarias, cualquier tipo de actividad que hacen para difundir, informar y poner en valor su situación, pues son bienvenidas. Y una estrategia de salud comunitaria que ayuda a cuidar al cuidador. Es que eso es súper importante. Y eso es a coste cero, porque en el fondo de lo que se trata es concienciar a las personas que, aunque su trabajo en un momento determinado sea cuidar a alguien que está enfermo, cuanto más autonomía le des a esa persona, menos paternalista sea el cuidador con el cuidado, mejor calidad de vida para los dos. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer en torno al paciente crónico, con carácter general de cualquier patología, pero particularmente con el crónico renal, que es un paciente que empieza muy pronto, que suele vivir mucho, que va pasando por un montón de estadiajes de su enfermedad y con un montón de necesidades para resolver. Desde la perspectiva económica, ¿qué se debe priorizar en los próximos años? Pues yo sí que creo que tenemos que mirar el medio-largo plazo, porque muchas veces nos enfocamos mucho en el corto plazo, ¿no? Y entonces es cuando no vemos de alguna manera algunos beneficios, ¿no? De algunas cuestiones, ¿no? Porque sí que estamos muy enfocados a veces en resolver el problema del momento, ¿no? Y no de resolver el momento a medio-largo plazo. Pero sin lugar a dudas yo creo que me niego un poco a pensar que tenemos que prescindir de alguna de las patas. Yo creo que las sillas funcionan con 4 patas o al menos 3. Entonces yo creo que tenemos que tener las 3. Por mi parte asistencial, creo que la parte asistencial es fundamental, pero la económica también. Estamos en un momento también del sistema sanitario en el que el crecimiento del gasto económico, inversión, como lo queramos ver, es creciente, cada año se consolida y de alguna manera está aumentando, y eso es una preocupación que yo creo que nos tiene que llevar a ambos actores, a todos los actores del sistema, porque sin la parte de sostenibilidad económica la parte asistencial también se rompe, ¿no? Con lo cual yo creo que tenemos que abogar o intentar entre todas las partes y las empresas siendo muy competitivas, ¿no? en sus ofertas, ¿no? Y en sus propuestas, y nosotros desde luego también pues por abogar por ese medio-largo plazo y no solo por el corto. Sí, solamente quería matizar que evidentemente, o sea, yo he puesto en valor la sostenibilidad asistencial como la primera y la motivadora de todo. Obviamente, sin un soporte económico
y con un marco normativo que lo regule todo, incluso lo medioambiental, esto es inviable. De hecho, nosotros el año pasado aprobamos una resolución de tarifas máximas, que yo creo que hemos actualizado un poquito los precios con respecto a lo que teníamos antes, que estaban totalmente obsoletos, que ha mejorado y ha permitido que las empresas muestren interés por querer participar en las licitaciones y bueno, pues cuantos más actores se presenten y más competitividad haya, es mejor para todos. Es el ámbito de la calidad asistencial. Sí, nos pides priorización y futuro, ¿no? En los próximos años, sí, una Sí, visión un poco yo más creo cercana. que enlazando con el hilo que me encanta de la prevención y centrarnos en los estadios más precoces, el paciente, y muchos de ellos, hagamos lo que hagamos, llegará a la unidad de enfermedad renal crónica avanzada. Ese es el núcleo duro de donde se gesta el futuro del paciente, la elección de la modalidad. Hay que ofertarle el trasplante de donante vivo de manera prioritaria, sigue sin hacerse en muchas partes del país. Hay que ofertar las técnicas domiciliarias de diálisis de manera rotundamente prioritarias. Todo el paciente capaz que tenga hasta cierto punto, ni siquiera es imprescindible un cuidador principal que se responsabilice con él o con ella, yo creo que es relevante. Peritoneal, hemodiálisis domiciliaria, eso es el avance, el futuro y la modernidad. A partir de ahí, ¿cómo gestionamos la sostenibilidad económica? Ya digo, exigiendo calidad y ajuste económico a las clínicas concertadas y contratando por servicios los servicios intrahospitalarios y no la compra indiscriminada y variopinta como quien va al mercado. Esa es mi prioridad para los próximos años. ¿Y desde el ámbito de la empresa, en este caso Fresenius? Pues yo creo que fundamental, compra de valor, pago por resultados, fundamental, incorporar eso en las concertaciones, criterios de valoración objetivos, criterios de valoración basados en calidad, combinar también con una valoración subjetiva por los profesionales expertos, el precio de licitación como mejor arma para ajustar el presupuesto. Yo creo que ahí ese es un punto fundamental. Conversación con los proveedores para precisamente entender dónde situar esos precios de licitación, pero que ese es el primer nivel que realmente ajusta el presupuesto. A partir de ahí nosotros de verdad buscamos fórmulas de valoración económica que no sean agresivas, buscamos fórmulas que prioricen la calidad, porque ya el precio de licitación te ha ajustado tu gasto, ese es un punto fundamental. Y luego, incorporación de todas las novedades tecnológicas, técnicas en la prestación, acercar el tratamiento al paciente, entender al paciente, lo que decía antes Manuel, fundamental, compartir recursos, explorar colaboraciones desde un punto de vista de los profesionales, la compatibilidad que estábamos diciendo, reconocer un hecho, que es que no hay suficientes profesionales para lo que se nos viene encima y hay que hacer el mejor uso de lo que se viene. Y en ese sentido, estrategias preventivas, abordar mucho más decididamente desde la colaboración público-privada los estadios 3A, 3B, incluso 4, educación al paciente desde un punto de vista de la enfermedad si se le ha detectado, eso se puede hacer en colaboración público-privada igualmente, hablamos de poblaciones muy amplias, desde puede ser ámbito más de la teleasistencia, seguimiento al paciente en remoto, también descargar a la atención primaria, que a lo mejor no esté especializada en ese área, pues en ese punto. O sea que hay un montón de... Oye, pero por ahondar en un aspecto, compra por resultados, ¿qué quieres decir? En tu ámbito concreto de las clínicas. Pues cuando se alcanzan determinados niveles en KPIs objetivos, que nosotros trabajamos sobre 25, que podemos poner a disposición vuestra, pues cuando se mejoran determinados, establecer umbrales de mejora y establecer primas por mejora y penalizaciones por no cumplimiento. ¿Hay alguna experiencia en toda España en eso? Sí,
hay experiencia. Ha habido en Cataluña con el acceso vascular, un enfoque que había importante. Esa es la cápita, ¿no? Que es un poquito compleja y efectivamente, diferente. que es compleja y diferente, pero que penalizaba cuando no llegabas a un porcentaje de fístulas sobre el total de los accesos. Pero bueno, se puede ahondar mucho más. La verdad es que no hay mucha. Si lo que queremos es, yo creo que es iniciativa pues, por parte nuestra y por parte vuestra colaborativa, pues para ir hacia modelos mucho más, porque está inventado todo y se trata ya de meter esas, yo creo que son esas piedras diferenciadoras, que no supone mucho, pero sí que diferencian enormemente. Y apoyémonos también de la tecnología, precisamente para hacer que esos indicadores sean fáciles y accesibles, porque un problema también es que al final el jefe de servicio de turno, Julio, dice, pero bueno, y encima me va a tocar a mí estar siguiendo las clínicas extrahospitalarias. Yo es que no puedo, ¿no? Entonces, total. Por ahí podemos. Sí que hay experiencias y resultados en salud, ¿no? Varios Claro, ámbitos. sí, yo hablo de, No, perdona. de las clínicas de Y diálisis. en Andalucía, por ejemplo, el que hemos podido revisar también, como estamos en elaboración, ¿no? Y el de Castilla y León no lo conozco, pero el de Andalucía sí tiene bastantes enfoques hacia resultados en salud muy interesantes, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es ahí donde tenemos que ir, ¿no? Para que efectivamente luego, como digo, en el seguimiento después, en el día a día y no solo en la licitación, ¿no? Podamos comprobar que nuestro paciente está bien atendido, ¿no? Y que Claro. En la administración sí que hay Eso también es. un interés por esta compra por resultados y por ese seguimiento Claro. de indicadores. Entiendo. por supuesto, porque creemos que es al final donde realmente vamos a ver si esa inversión que estamos haciendo, ¿no? En este caso, en atención de nuestros pacientes, ¿no? Como una continuidad asistencial hacia estos centros concertados que realmente están atendidos con la misma calidad o mejor calidad, etcétera, ¿no? Que realmente aguanta en una mejora de resultados de salud y que no tenemos luego un coste extra, ¿no? Efectivamente, porque vuelve al sistema a través de urgencias o a través de otras vías, ¿no? Yo creo que en cualquier caso, yo creo que la exposición de Laura también, ¿no? De la parte preventiva me parece crucial al final, en todas las patologías en general, ¿no? Y en esta, evidentemente, que es crónica y que además, ¿no? La incidencia o al final el aumento de pacientes sigue siendo a lo largo de los años, o al final la actividad preventiva siempre es de éxito, sin lugar a dudas. Al final a la consulta de enfermedad renal crónica, cuanto más tarde llegues y en las mejores condiciones posibles del resto, pues mejor. Vamos a detenernos ahora en un punto que ha salido ya en el debate, pero de manera mucho más puntual, que sería, y de hecho en la primera mesa ha sido un tema de preocupación también por los ponentes, que es el enorme consumo de agua que genera el proceso de hemodiálisis en los pacientes. Antes ponía Luis ejemplos concretos de un centro y de un paciente solo. Por profundizar más en el tema, ¿cómo aborda Fresenius Medical Care este reto de intentar ir reduciendo ese consumo de agua, o no sé si reduciendo el consumo de agua, o si no reaprovechando ese agua que es inherente que se consuma? Bueno, ahí fundamentalmente por iniciativas locales de reutilización del agua de la diálisis, que ya se han comentado antes, y también por la innovación tecnológica, ¿no? Sobre todo viene por la innovación tecnológica, ¿no? Uno de los pilares de Fresenius a nivel de productos son las plantas de agua y los distintos sistemas de tratamiento de agua, pues para obtener el líquido de diálisis. Para el líquido de diálisis se necesitan tres componentes básicamente, ¿no? Un concentrado de ácido, bicarbonato y agua pura. Y si siguiéramos un poco Arguiñano, diríamos, bueno, pues de bicarbonato 1,5 vasito, de ácido 1 vaso y de agua pura, que pasa por un proceso complicadísimo dentro de la clínica donde se instalan las plantas de agua, 44 vasos. Es decir, el líquido de diálisis tiene 1, 1,5 y 44. Y esa es la solución que complementa el líquido. Entonces, claro, esos 44 vasos de agua purificada pues pasan por una fase de pretratamiento que incluye el filtrado, la descalcificación, decloración, luego por una fase de tratamiento y luego al final llevar ese agua a través de una red interna a los monitores donde se realiza al final la diálisis, ¿no? Entonces, todo ese complejo pues supone tecnología de último nivel, infraestructura en la clínica también tremenda, hablamos anillos de distribución de agua y además
en una licitación, por eso digo que España, yo creo, estoy convencido, tiene el mercado de diálisis extrahospitalaria, yo diría, más competitivo del mundo, me aventuro a decirlo, porque hay que construir una clínica con esas características y tenerla amortizada en 5 años, que es ahora la duración de los conciertos en diálisis. O sea, tú fíjate de qué estamos hablando, construir una clínica, amortizarla y con ese nivel de infraestructura. Entonces, todo tipo de mejoras tecnológicas asociadas a la gestión del agua, pues fenomenal. Tenemos plantas ahora de doble osmosis inversa, que en la fase de tratamiento del agua pues ahorran muchísima agua y bueno, yo creo que por ahí es por donde tenemos que ir. Una cuestión que también habíamos comentado anteriormente, pero que conviene profundizar, sobre todo porque también aquí, teniendo a Ana, creo que también es interesante la reflexión. Durante los últimos años, pues bueno, es evidente que todos conocemos que ha habido pues, una inflación creciente, aumento de costes, por tanto, ¿cuál es la perspectiva desde un punto de vista económico para hacer sostenible estas clínicas de diálisis extrahospitalaria que concierta la sanidad pública? ¿Cómo conseguimos en ese contexto inflacionista, de aumento de coste, con perspectiva además de aumento del gasto, como comentabas anteriormente, que eso sea sostenible? ¿Cómo lo podemos hacer o cómo parece que se puede llegar a ese punto de que para todos sea equilibrado? Bueno, efectivamente, al final nosotros cuando elaboramos los expedientes tenemos que hacer un estudio de costes importante y tenemos que elaborar una memoria económica en el que forma parte de nuestro expediente de licitación y que luego se revisa por varias fases, ¿no? Entonces, al elaborar esa memoria económica es cuando sí que nos esforzamos en analizar bien esos costes, ¿no?, de las clínicas concertadas, ¿no?, tanto en recursos humanos, en medicación, en innovación, ¿no?, en actualización de las clínicas, etcétera, ¿no? Y tenemos en cuenta todos esos gastos para hacer esa memoria económica y bueno, de ahí sacar un precio de licitación. Evidentemente también miramos lo que hay en el mercado y en otras comunidades autónomas, en los hospitales de la propia Comunidad de Madrid, que han sacado a lo mejor en la licitación de forma independiente antes de la aparición de la agencia, y analizamos todos esos para intentar pues ver cuáles son las tendencias también, ¿no? Y las innovaciones también muchas veces son disruptivas y hacen también que haya una bajada de precio o un ajuste de precio o una mejora de precio, depende de cada caso, ¿no? Entonces, también intentamos ver y hacer la prospección con los facultativos especialistas, ¿no?, con los profesionales también creo que lo han comentado, no sé si ha sido Julio o también la parte domiciliaria, ¿no? Es decir, es verdad que estamos muy tendentes hacia los centros concertados y sin embargo hoy en día el paciente es mucho más hábil o mucho más informado y muchas veces tenemos que ir también hacia otras posibilidades, ¿no?, que nos está dando ahora mismo el mercado y las tendencias y las necesidades de los pacientes, que muchos que por su día a día y su trabajo, etcétera, además necesitan otra forma de resolver, ¿no?, este problema, por decirlo de alguna manera, ¿no?, de salud, ¿no? Entonces yo creo que nosotros lo que intentamos es estudiarlo bien, la verdad. Como yo digo, también es verdad que tenemos que ser expertos de todos, ¿no? Ahora tenemos que ser expertos como compras, digo. Ahora tenemos que ser expertos de hemodiálisis, ¿no?, diálisis concertada. Mañana tengo que ser experta de implantes de rodilla. Al día siguiente tengo que ser experta de servicios paliativos. Al día siguiente de laboratorio central. Al día siguiente de compras de resonancias o PEC-TAC. Y a veces es difícil encontrar, ¿no?, bueno, pues esa cuadratura del círculo en todos los casos específicos de lo que estamos hablando. Al final estamos hablando que como Comunidad de Madrid o en la agencia estamos hablando ahora mismo, tenemos un presupuesto de 400 millones aproximadamente en el año 25 y por tanto no siempre tenemos que ver, y en esa tendencia económica que decía, ¿no?, de incremento de gasto en material sanitario y de por ejemplo, de producto farmacéutico está en torno en los últimos años al 12, al 10%, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo, ¿no?, entender esa cuadratura del círculo, ¿no?, y buscar esa solución de coste económico evidentemente no es fácil y lo que hacemos es intentar estudiarlo y conjuntamente con profesionales y con las empresas para ver si somos capaces de llegar a un acuerdo en el que, bueno, pues sea económicamente sostenible. De hecho, desde Fresenius, efectivamente, ya que las unidades de compra pues cada día efectivamente tienen que atender a un ámbito en el que es difícil ser especialista en todo, ¿cómo es esa relación con quien contrata para también hacer eficiente y sostenible el modelo y mantener obviamente la calidad, que es lo que hemos comentado desde el primer momento? Bueno, pues es una relación basada en un proveedor que está prestando un servicio en base a una licitación y expone
su parecer y trata de también de convencer hasta cierto punto a la Administración en un diálogo constante que tiene que ser así, yo creo, basado en la confianza y lo más objetivado posible. Aquí el planteamiento siempre es poner encima de la mesa argumentos objetivados, ¿no? Cuando hablamos de precios de licitación o hacia dónde, pues qué elementos incluyen, ¿no? Cuáles son los elementos de coste más importantes que están afectando a la tarifa, ¿no? Pues, tener discusiones centradas en planteamientos claros y objetivos, ¿no? Pues una última pregunta, creo que es muy clara. ¿Cómo ve Fresenius Medical Care, una empresa dedicada a la salud renal, una gran empresa multinacional dedicada a la salud renal, el futuro de la hemodiálisis? No, pues yo creo que ya lo hemos dicho entre todos, pues incorporando toda la innovación que yo creo que garantiza la sostenibilidad. No se innova para ir hacia atrás, se innova para ir hacia adelante. Entonces, incorporar todas las técnicas, toda la tecnología y por la cuenta que le trae a Fresenius desde un punto de vista de fabricante, ponerse las pilas y escuchando a Alcer y a Manuel lo que ha comentado, efectivamente echan de menos que en el área de la hemodiálisis haya una innovación potente y tenemos que como parte, ¿no?, interesada, pues no defraudar. Compra de valor, criterios de calidad, flujo del dato fluido, eso es fundamental, lo hemos hablado antes, ¿no? Que el dato fluya, que fluya con los hospitales, que fluya con los centros periféricos. Estamos en la era del dato y no fluye, no termina de fluir. Curiosamente, cuanto más avanzados vamos, más... No fluye en ninguna de las dos direcciones. No, sí. Porque de tu super data lake tampoco nos fluye, claro, a nosotros, ¿eh? Totalmente, efectivamente. Entonces, bueno, estamos en un momento también de la historia que vemos que hay muchas barreras por muchos lados, ¿no? Se habla mucho de la libertad de tal, pero luego al final cuesta, ¿no? Y ahí hay una mejora inherente brutal. Es que hay una mejora inherente brutal, desde un punto de vista también del estado anímico propiamente del profesional sanitario, ¿no? Que se plantea a día de hoy cómo puede ser posible que no tal o cual, ¿no? Pero somos muy positivos, te quiero decir que estamos avanzando, yo creo que el diálogo con la Administración es muy fluido, nosotros nos rehuimos de poner encima de la mesa planteamientos que consideramos que hay que ponerlos, como hemos dicho, del tema de la compatibilidad. No le vemos ningún riesgo. La cosa es que, bueno, efectivamente, a lo mejor un jefe de servicio puede tener un planteamiento que pudiera afectar al tema de compatibilidad, pero los profesionales del servicio que en determinados turnos puedan trabajar en el centro concertado, no le vemos un problema, vemos muchas más ventajas. Y tirar por el lado de los estadios anteriores. Al final la hemodiálisis es el último estadio, podríamos decir que es al final, no llamamos fracaso, ¿no? Pero sí que es verdad que es el final del todo. Entonces todo lo que podamos trabajar en estadios anteriores y en prevención y encontrar elementos de colaboración público-privada en esos estadios, nosotros abiertos. Pues Luis, Ana, Laura, Julio, muchísimas gracias. Estaremos pendientes de esa integración de la unidad hospitalaria en el sistema público y también de ese cambio de paradigma. Es verdad que estamos en un momento histórico de grandes cambios que yo creo que se tienen que integrar a una práctica que era de una manera durante todo el tiempo anterior. Ojalá ese cambio llegue, ojalá esos cambios a corto plazo, incluso que hemos hablado, se produzcan y los podamos contar aquí en Redacción Médica. Muchas gracias a los cuatro.